La idea es que revisemos algunos conceptos que tenemos de nuestro proceso que llevamos ahorita y que definamos entonces cómo va a ser esta primera entrega. Entonces, no sé, ustedes cómo están de tiempo para este jueves. Necesitamos colocar la entrega de esta primera parte para pasado mañana. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de lo que hay que hacer. Entonces, pónganle cuidado, dice, se va a elaborar el plano de su casa o si están desarrollando un proyecto, si ustedes están desarrollando un proyecto en AutoCAD, en otro componente de módulo, usted tiene que demostrarme que es el proyecto de taller, de perspectiva, de expresión, de AutoCAD, el que estén trabajando. Si no, pues usted hace el levantamiento de su casa, ¿cierto? Y lo trabajamos. Entonces, vamos a trabajar y por lo menos debe tener sala, comedor, cocina, ropas, alcoba y baño, ¿sí? Entonces, y también pueden diseñarlo, pues si les va a tocar hacer el levantamiento de su casa. Su casa o proyecto hay que tener en cuenta que debe estar a nivel de la calle y será la única en el sitio. Entonces, hagan de cuenta que es una vivienda aislada y tomarán un poste de la compañía energética local al frente de la vivienda y asumiremos que el transformador más cercano es un transformador trifásico con relación de transformación 60. Es decir, que vamos a bajar de media tensión de 13.200 voltios a baja tensión 220 voltios. ¿Sí recuerdan ese concepto? Yo en mi caso lo tengo claro. Ok. El objetivo general es entender el alcance y la responsabilidad de un delineante de arquitectura e ingeniería en el proceso de diseño de un proyecto eléctrico. Y para alcanzar ese, entonces vamos a desarrollar unos objetivos específicos que son dos. Uno, dibujar simbología en la ubicación correcta, los aparatos eléctricos, tomas, interruptores y lámparas. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer en el ejercicio, ¿sí? Y la segunda acción es hacer la gestión de cargas. Entonces, gestionar un inventario de cargas. Esa es la segunda cosa que necesitamos desarrollar y que para el jueves necesitamos entregar. Entonces, deberán trabajar pues en grupos de 2 personas. Los voy a dejar trabajar en grupo de 2 personas para que les rinda. El tema se supone que tienen que distribuirse las cargas. Recuerden que yo trato siempre de medir los tiempos. Si hubiese sido individual, seguramente sería para entregar el sábado o tal vez el martes. Pero es entre 2 personas, entonces vamos a entregar el jueves. ¿Sí? Para que el próximo martes ya trabajemos en la segunda parte del diseño. Entonces, el alcance. Entonces, ¿cuál es el alcance? Entonces, presten atención muy bien a esto, por favor. Deben realizar 3 dibujos de la planta, o más bien no de la planta, sino por planta, por cada planta del inmueble. ¿Sí? Por cada planta del inmueble. Eh, Pueden ser en borrador, a mano o ploteado como usted quiera. Este trabajo usted lo puede hacer. Usted dice, yo me voy a comprar unos cuartos de pliego y lo voy a hacer a mano. Pues seguramente le va a rendir más con las medidas. Usted puede después entregármelo muy bien para la próxima semana. Pero entonces se va a dar cuenta que usted puede ir avanzando de una vez y no perder mucho tiempo. Eh, Necesitamos de esos 3 dibujos por cada planta, 2 solamente con muros y ventanas, es decir, sin muebles y sin puertas. Y el tercero tendrá todo el mobiliario y estará distribuido así. Es más o menos cómo es el asunto. Entonces presten atención, por favor. Voy a abrirme otra página aquí. Voy a darle orientación horizontal a esto. Voy a reducirlo un poco. Más o menos como estoy tratando de que ustedes, bueno, voy a poner aquí, mejor hagamos una cosa. Ustedes me regalan, por favor, un OK en el chat
para que me autoricen la grabación, son tan amables. Gracias Camilo, gracias Camila, gracias Laura, gracias Lisette, gracias María Fernanda, gracias Fiber, gracias Marc. Cuéntame, Natalia, gracias Natalia. Natalia, ¿quiere preguntar algo? No, profe, nada. Ah, es que se levantó tu mano. Oh, gracias, Lisette. Bueno, ok, entonces continuamos acá. Entonces, la idea que les decía entonces, con respecto a los tres dibujos es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? Entonces, pues obviamente esto va a tener como una marcheta, ¿sí? Es una marcheta la que tenemos aquí. Ahora vamos a dar relleno y de contorno negrito. Más o menos es esto. Vamos a reducir un poquito más. Y les estoy pidiendo tres dibujitos. Entonces les digo, por ejemplo, este dibujo. Puede ser cualquiera de las dos casas, ¿cierto, profe? ¿Cómo así que cualquiera de las dos casas? Pues digamos, si nos hacemos en pareja, pues Ah, sí, claro. Cualquiera de los dos chicos. Ajá. Pues la idea es que sea de dos plantas, ¿sí? Entonces, mire, es una planta de ellas, o sea, dos plantas de ellas van a ser iguales, en donde solamente vamos a ver muros y ventanas, ¿sí? Es lo que dice acá. Entonces dice, vamos a ver dos solamente con muros y ventanas. Es decir, vamos a quitar lo que es mobiliario y puertas. ¿Listo? Y el tercero, o sea, y lo, digamos, el tema de la cocina y el baño, pues vamos a dejar los elementos de la cocina y los elementos del baño, los vamos a sombrear o les vamos a Profe, dar transparencia. Transparencia. Señor. en el uno que es sin muebles sin puertas, ¿eso también incluye los muebles fijos? ¿Quitarlos también? Como No, los mesón. muebles fijos son los que estoy hablando, que son los baños, el inodoro, el lavamanos. Ese se deja, pero se deja con una transparencia. ¿Sí? Ya, listo. ¿Listo? Ok, y entonces, y el otro, el que va, hay uno que será, que sí tendrá todo el mobiliario, ¿sí? O sea, vamos a colocar todo. Entonces, eh, o sea, es decir, van las puertas, hacia dónde abren las puertas, y sobre todo van con cotas. Tienen que ir acotados, o sea, digamos, por ejemplo, aquí, este va muros y ventanas, muros y ventanas, más, pongámosle más mobiliario fijo, y le podemos colocar ese mobiliario fijo transparente, ¿sí? Sí, o también se le dice opacidad. Bueno, Ajá, mobiliario. Listo. Ese es para el primero y así para el segundo. Listo. Esto es. Ahora, cuando vamos al tercero, ese tiene todo, ¿cierto? Entonces, debe tener todo. Ese que tiene todo, ¿qué quiere decir ese todo? Pues que usted deberá colocar cotas. A este necesitamos ponerle cotas, muchachos. ¿Sí?
necesitamos, obviamente, pues eso, en toda plancha necesitamos colocarle la escala, ¿sí? La escala es importantísima. Y así como están las cotas, tienen que ser las cotas por cada espacio, ¿no? Que uno, si yo, por ejemplo, quiero sacar el área de un espacio pequeño, pues que me quede fácil sacarlo. Entonces, pues necesito este también aquí, que sea con este, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa cota? Y también necesito la de acá arriba, que pueda yo tener esa para ver cuánto es. Entonces, está todo acotado. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Es Sí, claro. profe. Los anteriores dos sin cota, ¿cierto? Sin cotas. Van sin cotas. Solamente muros, ventanas, ¿sí? Este más mobiliario fijo. Mobiliario fijo. Solo el fijo, pero transparente o con opacidad, que decía ahorita Camilo allí. Esto lo vamos a revisar. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, póngale cuidado. En estos que son con muros y ventanas, vamos a colocar la propuesta. Vamos a colocar la propuesta de iluminación. Entonces, ¿cómo iría la iluminación allí? Entonces usted dice, no, pues aquí yo voy a tener una, en la sala voy a tener dos, en la cocina voy a tener cuatro, en el garaje voy a tener dos, en el baño voy a tener uno solo, y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que hay un plano o una planta de esas que le vamos a decir que se llama, se va a denominar iluminación. Iluminación, entonces planta 1. Porque puede ser que haya 2 plantas, 3 plantas, eso dependerá de cómo usted la vaya a organizar. Y este de acá, pues será, este ustedes no lo han trabajado, pero es bueno que hagan una propuesta de fuerza. ¿Fuerza qué es? Quiere decir que para este otro, voy a tratar de dibujar algo aquí. A ver si logro hacer algo. Vamos a agrupar eso. Entonces, lo mismo que hicimos allá, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar a estos señores. Es donde consideremos que deban estar, los vamos a colocar. Usted ya conoce que algunos de estos tomacorrientes, por ejemplo, llevan un subíndice, ¿sí? Llevan un subíndice que es el subíndice G, por ejemplo. Entonces usted ya sabe en qué zonas de la casa debe haber un toma corriente con G. Entonces yo voy a suponer que es este de aquí. ¿Sí? Entonces ese toma corriente sub G quiere decir que es un toma corriente GFCI, que está en una zona húmeda. Usted ya conoce, dentro de todas las categorías que miramos, en cuáles son las zonas húmedas de la vivienda.
¿cierto? Entonces, en esas zonas húmedas donde vamos a colocar tomacorrientes, pues entonces debe haber un tomacorriente GFCI, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, colocar también debemos insertar allí otros elementos que ustedes saben que nosotros usamos comúnmente, que son los interruptores. Eso es lo que nos falta dibujar. Aquí ya tenemos uno. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, yo, profe. Cuéntame. Entonces, eso nos quiere decir que hay dos planos diferentes, que uno sería tomacorrientes y el otro de iluminación. Correcto. Una planta de iluminación, otra planta de tomacorrientes, que le denominamos fuerza. Me imagino que ahí deben ir los, o sea, el mismo conjunto para ambos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que, claro, como no, yo los pasé muchísimo por iluminación, pero no por fuerza, ¿cierto? Porque es, digamos, el fuerte de las redes está en la iluminación y no en la fuerza, ¿sí? Pero ustedes deben entender que, por ejemplo, la embarré, deben entender que ahí está, listo. Entonces, los tomacorrientes, nosotros toda la red de tomacorriente la extendemos por piso o por losa, ¿sí? Por piso o por losa. Mientras que la red nosotros vamos a simbolizar los ductos, digamos, de una manera discontinua. No sé si ahí lo alcanzan a apreciar, lo voy a subir, ¿sí? Mientras que el ducto para iluminación, pues ustedes ya se familiarizaron con él, ¿cierto? Es un ducto que es continuo. En este caso, yo voy a eliminar esto y voy a insertar uno distinto con el cual estuvimos trabajando, creo que es este. Entonces, los ductos en este caso, ¿cierto? Son continuos para iluminación y para toma corriente son discontinuos. Y los ductos no se deben hacer combinaciones. Entonces, cuando yo voy a una caja de breakers o una caja de distribución, que es el concepto o el término técnico, ¿sí? Entonces yo debo generar unos tacos o breakers o digamos unos circuitos con switch termomagnético, que es el taco, ¿sí? Independiente de los tomacorrientes para los bombillos. Entonces, esas son algunas condiciones del diseño. Ustedes no deben dibujar en un plano tomacorrientes y bombillas, no es correcto. Se deben generar plantas de iluminación y plantas de fuerza. ¿Soy claro? Sí, Claro, profe, otra pregunta. Cuando nos hablas de propuesta, tenemos que nosotros mismos diseñar, digamos, en el caso de que vayamos a hacer una de nuestras casas, o trabajamos con los que ya vemos, pues, en nuestros hogares. Si usted en su hogar pues lo tiene hecho, ¿sí? Lo que tiene que hacer es trasladarlo a la simbología que yo les di de dibujo. Recuerden que el ejercicio es netamente académico y para yo calificarle a usted que lo hizo, pues tiene que haberlo elaborado usted mismo. ¿Sí me va a entender?
Claro, sí, solo lo digo es como la propuesta, o sea, digamos, no colocar el bombillo donde está exactamente en mi casa, sino como en otra, en Claro, otra si pared. usted considera que el bombillo está mal puesto, lo puede cambiar. O Ah, si o sea, usted a considera, nuestro criterio, mejor dicho. sí, y usted considera, por ejemplo, que, no, sino que yo ya he hecho comentarios en términos de iluminación. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo un foco central, pero no, yo quiero distribuir mejor la luz y voy a conseguirme unas lámparas de menos potencia y voy a colocar 4 en mi habitación. Entonces lo puedes hacer, ¿sí? Solamente que pues ahorita ustedes, puede ser que en la próxima clase ya yo les explique cómo se genera o cómo se diseña la iluminación para espacios y entonces ya usted se va a dar cuenta que es mucho mejor. Pero la propuesta es importante. Sí, la propuesta es importante. Natalia, ¿tiene la mano levantada? No, profe, es que no sé cómo bajarlo. Ya Ah, la bajé hace rato y no se quiere bajar. ahí donde está la manito la puedes bajar. ¿Y ahí ya? Es No, que hace rato también le di a bajar y no se quiso bajar. don- ya, Da clic en la donde, manita, a ver. Ya. sí, pero en la mano, ¿estás en el celular? Sí, señor. Ah, no, entonces no, ahí no se puede. Tienes que entrar por los punticos, creo. Ah, bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, Imar no era que estaba jugando, pues. Profe, acaba de llegar, estoy más empapado. Es muy flojo, man. Bueno, listo. Entonces, de esa manera es que vamos nosotros a trabajar. Sigamos acá con la guía. Dice, deben incluir en una esquina del pliego una planta del inmueble, tamaño pequeño o a la escala que consideren que se entienda, y a su vez este debe contener, entonces, mobiliario completo con la ubicación de la nevera, del televisor, la estufa si es del caso, nombres de los espacios que deberá coincidir con el cuadro de cargas acotado, ¿sí? Nombre de los espacios que deberá coincidir con el cuadro de cargas. Póngale cuidado. ¿A qué se refiere de que la planta del inmueble en tamaño pequeño o la escala que consideren? Se refiere a lo siguiente, muchachos. Que esta que está acotada, esta planta, no necesariamente debe ser del tamaño de estas otras. Porque, por decir, yo puedo decir, esta escala de estas plantas de iluminación y fuerza está en escala 1.50. Y puedo decir, esta escala de aquí está a 1.25, ¿sí? Lo puedo yo hacer de esa manera. ¿Sí me va a entender? Entonces, esta puede llegar a ser la misma, o sea, corresponde a la misma planta 1, pero es mucho más chica. No sé si me entienden. Hello. Señor, Sí, profe. Eso. Bueno, eso quedó ahí. Me excusan el dibujo. Eso quiere decir que puede ser más pequeña, solamente que tienen que referenciar la escala. Entonces las escalas serán diferentes en los dos casos. Bueno, porque a veces uno necesita espacio, ¿no? Entonces por eso puede ser más pequeña. Lo otro es que dice la guía que los nombres de los espacios que deben coincidir con el cuadro de cargas. Claro, o sea, aquí entonces usted me va a colocar, entonces aquí a la entrada, sala, garage, cocina, habitación principal, baño principal, baño privado. O sea, tiene que denominar los espacios. ¿En dónde lo va a hacer? En este que está chiquito, ¿sí? En este de aquí que estoy señalando. En los otros no. En donde está los tomacorrientes y la iluminación no vamos a colocar los nombres de los espacios. ¿De acuerdo? ¿De De acuerdo. acuerdo? Bueno, y el acotado, que es lo que ya les dije, entonces completamente acotado. Necesito que ustedes acoten, que digamos, ¿cuál es el ejercicio que yo voy a hacer? El ejercicio académico que yo voy a hacer, muchachos, es coger y decir, yo necesito el área del baño.
Entonces, ¿cuánto por cuánto tiene el baño? Entonces, que yo pueda aquí en el plano sacar las dimensiones, ¿sí me entienden? Yo voy a sacar áreas de cada espacio, entonces por eso necesito las dimensiones. Profe, Que voy a hacer un pasillo, entonces en el pasillo necesito las dimensiones del pasillo, que yo pueda entender fácilmente que el pasillo tiene 90 o tiene 1 metro de ancho y no sé cuánto de largo. ¿Me hago entender? em, o también podríamos escribirte ahí, ¿no? Siendo área, o no. Pues, pues digamos que para que el ejercicio de pronto se les facilite más, pues entonces coloquen las áreas. Lo que no sé es si va a quedar demasiado lleno, ¿sí? O Porque sea, las sí, cosas es ya que, están por fuera. o sea, Santadilla nos decía que cuando son esos casos, claro, Ujú, una cota de cara de muro hasta la otra cara del muro, por ujú. de ancho por largo y ya multiplique esos valores área. Y no, pues no es que quede muy, como que muy ¿No? saturado, la verdad. Entonces, listo, entonces pongamos las áreas, ¿sí? Pongamos las áreas, pero eso sí, que si ustedes ponen áreas y, o sea, yo en esto les bajo, si ustedes, por ejemplo, les falta una cota y me toca sacar la escala para revisar, entonces yo se las cobro. Si usted no pone el área, digamos, usted colocó todas las áreas y por ahí se le olvidó un pedacito de área que no la puede calcular, entonces también se la cobro. ¿Sí me va a entender? O Eso es sea, les dejo la opción de que ustedes coloquen o las cotas o las áreas o si quiere colocar las dos, como usted quiera, pero que en ningún momento yo tenga, ¿sí?, que coger una escala, sino que esté allí la dimensión. ¿Listo? Que yo listo. pueda sacar la dimensión fácil. Profe, disculpa una preguntita. ¿Ya? ¿Solamente cotas de los espacios interiores? Sí, o sea, Ok. lo que les estoy diciendo es que tienen que ser bien pilosos. Por ejemplo, un pasillo, ¿sí? Si yo voy a medir el área del pasillo, ¿por qué yo le voy a adelantar el tema? O sea, yo necesito calcular las áreas para saber qué flujo luminoso necesita o requiero para iluminar el espacio. ¿Me hago entender? Y si hay un espacio que no está iluminado y yo necesito calcular el área y ustedes no la tienen ahí, pues yo se las cobro. Tienen que darme la posibilidad de que yo fácilmente calcule el área. ¿De acuerdo? Es eso. Entonces usted mira cómo cuadra las cotas. O si usted prefiere poner las áreas, pues pone las áreas. ¿Listo? Vale, profe. Trato hecho. En una planta, entonces solo tomas en un tamaño adecuado y proporcionado. Y en la otra planta, interruptores y lámparas, la iluminación, en un tamaño adecuado y proporcionado, teniendo en cuenta que no quede amontonado cuando se dibuje todo el diseño eléctrico, pero que se entienda y con las convenciones según RETIE y especificaciones del docente. Entonces, con las especificaciones que yo les di de dibujo, tienen que dibujar ustedes. Escala, pues usted la escoge, realmente si es 1.50, 1.25, dependiendo del tamaño del inmueble y la facilidad para dibujar la distribución de circuitos que será realizada por el docente. Lo que es distribución de circuitos, les ayudo yo. ¿Qué es distribución de circuitos? Es decirles a ustedes, metan estas 5 lámparas en un circuito, estos tomacorrientes en otro circuito. Esa distribución la saco para que ustedes la analicen. Y esta entrega, pues Camila, pues le toca enviarla, pero a los demás sí se las voy a recibir el jueves. Van en cualquier momento de la mañana y me la dejan allí y revisamos si quieren. Lo bueno sería que llegaran todos a una misma hora, por decir a las 10, que es una hora, un horario, digamos, neutro, o a las 9:45, que está terminando una clase. Llegan a las 9:45, revisamos uno solo para que todos se den cuenta cómo se hace y puedan corregir sus entregas. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? dejémosla a la 1 porque nosotros tenemos clase de topo, entonces para no ir, volver y ir, volver. ¿Cómo así que clase de topo? No, no, la una no. Pues en la mañana estaría bien. Bueno, en mi caso que yo O tengo. sea, el tema es que el tema es que mejor, pues si algo reciban la clase allá en el claustro.
Claro, Desde es que el la tenemos en el claustro. claustro. Por eso. Entonces, usted tiene clase de topografía de qué horas a qué horas. De 2 a 5. De 2 a 5. Por eso, pues saca la mañana para que vaya y haga esta entrega. Mejor. Ok. Llega a las 9:45. Sí, yo a la 1 no puedo. No es una hora de oficina. Yo Sí, saco está claro, tiempo ahí profe. para sacar tiempo para almorzar y tengo que sacar tiempo para recoger a No, mi profe, hijo. es que en la mañana no puedo tampoco, pero ahí yo veo. Bueno, listo. Entonces, listo. Cuadro de cargas. Este es el segundo objetivo específico, que es gestionar el inventario de cargas. ¿Cómo se hace eso? Vale, cuidado. Preste atención, que le está hablando el emperadorcito, ¿no? Así es que dice la canción. Vale, cuidado. Vamos a colocar aquí, más pequeño. Vamos a colocar este. No es sino coger y armar lo siguiente. Entonces dice cuadro de cargas. Entonces ustedes deciden con el docente los sitios apropiados para ubicar las lámparas. Bueno, eso usted ya lo va a hacer, ya no necesita de mí. Tomas e interruptores también va a ser una especie de ejercicio. Definen si son sencillos o dobles o conmutables los interruptores. Esto usted lo cuadra, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Gestionarán y establecerán el tipo de lámparas, balas, colgantes, apliques, etcétera, según los espacios. Entonces, por lo menos dice, yo quiero en la sala comedor una lámpara colgante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí, debe incluir el cuadro de cargas impreso y digital que contiene la siguiente información. Entonces, aquí a este archivo, usted le dice archivo, guardar. Voy a mandarlo por aquí al escritorio. Y le voy a colocar cuadro de cargas. Voy a guardar en el escritorio un cuadro de cargas. Y entonces, ¿qué debe contener ese cuadro de cargas? Dice ubicación de aparatos. Entonces es lo que usted tiene que hacer. Primera columna, ubicación de aparatos. ¿Sí? Vamos a colocar por aquí esto. Vamos a darle ajustar texto. Ubicación de aparatos. Ahí está. Listo. Vamos a ampliar un momentico para yo poder organizar aquí este. Ubicación de aparatos es el primero. ¿Me están siguiendo? ¿Allí vamos bien? Vamos bien. Eso. Luego dice descripción del aparato. Es la siguiente columna. Descripción del aparato. Lo van copiando. Luego dice número de aparatos. Control C. Estoy copiando. De esa manera usted lo construye. Carga del aparato. Control C. Control V. Carga parcial en vatios. Control C. Control V. La F es potencia aparente. Potencia aparente. Y corriente, que es I. ¿Listo? Corriente. O amperaje. Se puede colocar. Corriente A en amperios. Entonces miren ustedes que aquí ya tenemos nosotros organizada el cuadro de cargas. Eso es muy sencillo. Este es el cuadro de cargas. Y ahora sí, la ubicación de aparatos. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar, aquí dice, por ejemplo, coloque las zonas.
la nevera, entonces usted puede decir en cocina, ¿cierto? Entonces cocina. ¿Qué hay en la cocina? Aparatos, ¿cierto? Entonces usted dice lámpara. Lámpara. ¿Qué más? Toma corriente doble, toma corriente doble normal, pongámosle así, pues para que ustedes lo alcancen a ver como ejercicio académico, pero usted lo escribe en completo. Otro toma corriente doble normal. Otro toma corriente. Entonces usted dice, bueno, nevera. En la nevera. La descripción del aparato en la cocina. Cuando hay aparatos de alto consumo, entonces uno coloca el aparato. Cuando hay aparatos de bajo consumo, no sé, puede ser, diga si usted puede tener un televisor dentro de la cocina. Bueno, ese no es tan común, pero podríamos colocar una picadora que consume 70 vatios. Entonces, una picadora, no vamos a colocar la picadora, sino que colocamos el tomacorriente doble normal. Usted internamente debe saber que es para la picadora. Pero, entonces, cuando por aquí abajo les digo, miren ustedes, dice, por ejemplo, para una lámpara de mesa que consume 70 vatios, en el cuadro de cargas se colocará tomacorriente doble normal y no el aparato, ¿sí? Estas tomas se consideran con una carga de 150 vatios cada una. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando le digo aquí número de aparatos de tomacorrientes dobles normales, entonces en este caso si son así, entonces yo puedo colocar dos tomacorrientes dobles normales. ¿Sí? Dos tomacorrientes dobles normales, aquí la cocina, todo esto es cocina, todo esto hace parte de la cocina. Entonces yo voy a colocar la cocina aquí, le voy a dar alineación a esto, ahí, para la cocina. Dos. ¿Cuántas lámparas hay en la cocina? Bueno, digamos que también sean dos. Cafetera, hay una cafetera. Neveras, hay una nevera. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir organizando nuestro cuadro de cargas. Carga unitaria del aparato. Entonces usted debe saber la lámpara de cuántos vatios es. Entonces usted puede decir que es de 15 vatios. ¿Sí? Toma corrientes dobles normales. En este caso, pues son dos. Entonces de 150. Y como es carga unitaria, debemos colocar 150. Porque es por cada aparato. La carga unitaria de cada lámpara es de 15 vatios. La cafetera. La cafetera podemos colocar que consume 500 vatios y la nevera que consume 800, por decir. ¿Sí? Esa sería la carga de la cocina. ¿La carga parcial qué es? Según aquí lo que dice la carga parcial en el inciso E, lo que estoy resaltando, dice que es el número de aparatos por la carga unitaria. O sea que yo tengo que generar una fórmula y le digo shift igual. Me fue el igual, no lo encuentro. Ya lo vi. Entonces, yo coloco aquí, la carga parcial es shift igual. Entonces, le doy clic al número de aparatos y le digo por, que lo multiplique por la carga unitaria. Y le doy enter. Entonces, ahí dice que la carga parcial en vatios es de 30 vatios, o sea, la sumatoria. Y yo puedo copiar la fórmula de aquí para abajo, inmediatamente me la saca. Entonces, si son dos, miren ustedes aquí que aquí hay dos cositas, que son dos tomacorrientes dobles normales, ¿sí? De 150 vatios, son 300. La cafetera es una sola, entonces siguen siendo 500. Y la nevera es una sola, son 800. Ahora, para calcular la potencia aparente, ¿cómo calculo la potencia aparente? Dice aquí el inciso F, que es la carga parcial dividido 0,9, que es el coeficiente de potencia activa que miramos en clase, ¿sí? Que para una residencia normalmente es 0,9. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que es la carga parcial. Entonces yo también otra vez
la fórmula igual, digo, la carga parcial que es 30 y la divido entre 0,9, 0.9, 0.9, enter. Miren que ahí la sacó, dice que es 33,33. Se sube un poquito la potencia aparente y copio la fórmula hacia abajo y ahí me da. Yo puedo seleccionar la celda F, le doy clic derecho y voy por aquí donde dice formato de celdas y le digo número y le digo que me dé 2 posiciones decimales nomás, ¿no? Que no me dé tantas. Bueno, le voy a dar una sola posición decimal, aceptar. Entonces ahí está. 33.3, 333.3, 555.6 y 889.9. ¿Sí? Eso es lo que aumenta. Ahora la corriente. ¿La corriente a qué equivale? ¿Cierto? Entonces la potencia aparente dividido, ¿cierto? Y de acuerdo a la ley de Watt, sería la potencia sobre el voltaje. Entonces, otra vez, yo lo que hago es copiar la potencia y la divido entre el voltaje que son 120 voltios. Le doy enter. Entonces, y copio esa fórmula hacia abajo y ya. También selecciono la celda G, le doy clic, ahora clic derecho, voy a formato de celdas y le doy número y le digo que sea un solo decimal y aceptar. Entonces ya ahí está en el amperaje. Entonces, ¿cómo interpreto yo la tabla, compañeros? Entonces, estoy diciendo que la lámpara me consume 0,3 amperios, que los dos tomacorrientes normales 2,8 amperios, la cafetera 4,6 amperios y la nevera 7,4 amperios. ¿Sí? Ahora sigo, por ejemplo, con la sala, así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes con el cuadro de cargas. Entonces, ¿qué es lo que debe coincidir? Cuando yo les digo aquí, muchachos, les digo acá, dice, nombres de los espacios que deberá coincidir con el cuadro de cargas. Y entonces usted dice, en la cocina hay nevera, cafetera, lámpara, pues entonces yo en el plano, yo estoy mirando, ¿cierto? Que usted se ve la nevera con el mobiliario, porque ahí está, lo estoy observando, ¿sí? Eso es importante. Que si usted dice, por ejemplo, que en la cocina hay 2 lámparas. Mire, aquí dice hay 2 lámparas. Y usted en el plano me dice que en la cocina, por ejemplo, si esta es la cocina y me dice hay una lámpara, entonces no coincide el plano con el cuadro de cargas. Esa coherencia yo la valoro, pero también la castigo si no la tienen, para que lo tengan presente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas, profe. Los demás chicos. No, profe, no. Todo hasta el momento no entendí. No, señor. Ok. Para la información digital, pasar a una memoria, entonces estos puede ser una memoria o lo cuadramos en un correo, pero a mí me gusta es que alguien recolecte la información y me la envíen toda. Pero dice, pasar a una memoria para entrega el día establecido, ojo, que la carpeta sea fácilmente identificable, claramente el número del equipo y el grupo al que pertenece. Las 2 Lisset, entonces que Lisset Yurani y Lisset Nieto. ¿Sí? Que sea fácil de identificar. Aunque es obvio, en el cuadro de cargas no se deben incluir los interruptores. Claro, entonces usted tiene ahí 2 lámparas, ¿cierto? Pero entonces usted no va a colocar un interruptor, 2 interruptores, 3 interruptores. No, eso no se coloca para que lo tengan presente. ¿Listo? Muy bien. En el cuadro de cargas debe incluirse tomas que no necesariamente tendrán conectados aparatos en un principio. Claro, entonces usted dice, por ejemplo, en la sala yo voy a colocar 2 tomacorrientes.
¿sí? Pero usted no les tiene asignado aparatos. Usted dice, no, yo ahí cualquier cosa conecto, o el televisor, o el equipo de sonido, o un computador, no les tiene asignado. Si usted no le tiene asignado nada, usted coloca lo que les dije acá, toma corriente doble normal. ¿Sí? Doble normal debe colocar. Entonces coloca cuántos hay de esos y les asigna siempre 150 vatios. Recuerden, ya le doy la palabra al que levantó la mano, recuerden que si ustedes tienen, por ejemplo, en la sala, yo voy a colocar en la sala un toma corriente para, para una rocola, por decir que para poner a cargar una rocola en la sala. Entonces, una rocola, la rocola es una, y esa rocola consume 40 vatios. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, consume 40 vatios. ¿Qué pasó allí? Si usted me coloca esto, yo le coloco mal en su entrega, ¿sí? Está completamente mal. ¿Por qué? Porque es que cuando les dije que si digamos, un aparato consume menos de 150, entonces no ponemos el aparato, sino que ponemos toma corriente doble normal, ¿sí? Y a ese le asignamos es 150 vatios. Siempre, nunca nos vamos por debajo de los 150. Si hay un aparato que consume 70 vatios, 100 vatios, colocamos siempre es el tomacorriente doble normal. ¿Está entendido? Entendido. Y ahora, tú de pronto sabes, tú que has comprado ese aparato de entrenamiento, ¿cuánto consume la consola PlayStation? Que tú no me lo dijiste. Ah, sí. Vea, el tema, pero Mar está preguntando. Sí, ¿qué hable Cuéntanos, más? Mar. Profe, hay una cuestión. Lo que pasa es que tú nos dices que hay una, digamos, en la cocina hay una cafetera, una nevera y pues dos tomacorrientes, ¿no? Sí. Resulta que pues la cafetera y la nevera funcionan con tomacorriente, ¿no? ¿Esos dos Sí. tomacorrientes son solo para esos o también se tienen que colocar a... O van aparte. Usted tiene que revisar eso, ¿sí? Usted tiene que revisar eso en su cocina que hay. Pero miren, yo acabo, no sé si están viendo allí, consumos promedios de electrodomésticos. ¿Sí? Tablas de consumo de energía. También puede ser. Ustedes miran imágenes, las sacan de allí. Entonces, digamos, lo que pasa es que, claro, eso es en consumos promedios. Entonces, usted dice, no, pues yo tengo un televisor. Si usted lo tiene ahí en la casa, usted puede ir a revisar las características técnicas y las saca de manera fácil. Pero si usted no lo tiene, pues usted tiene que buscar consumos promedios. Y para hacer un presupuesto o para hacer un prediseño como esto, pues usted va a tener que sacar consumos promedios, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes, por lo menos aquí una nevera dice. Dice que la potencia en vatios o voltioamperios es 400, ¿sí? La aspiradora 1500, un microondas 600, una ducha 4500, un televisor a color 65, una plancha 1000 vatios, una lavadora 350, un secador de cabello 1200, un computador 300, un mini componente 60. Entonces, esos consumos promedios, si ustedes los pueden sacar de internet, no pasa nada porque son, o sea, no tiene una variación de alguna manera abrupta. ¿Sí? Todas coinciden en marcas y todo, entonces ahí, pues ahí digamos que hay algunas neveras que varían mucho, por ejemplo, esta nevera de 400, pueden ustedes encontrar neveras de 800 o 1000 vatios. ¿Por qué? Porque ya no son neveras de 40, 50 litros, sino nevecones, por ejemplo. Entonces ya un nevecón ya es distinto, entonces ya usted no pone neveras y no nevecón, o alguna nevera especial que consume de manera también especial. O sea, aquí ustedes pueden observar, dice consumo promedio eléctrico en el hogar, un radio 15 vatios, ¿sí? Un reproductor de DVD 25 vatios, una máquina de coser 125 vatios, un equipo de sonido 75 vatios, un televisor 150 vatios, un ventilador 100 vatios. Entonces, generalmente cuando son televisores, yo no pongo televisor, sino que pongo tomacorriente doble normal, ¿sí? Entonces, todos estos que son por debajo de 150, entonces yo coloco tomacorriente doble normal y no coloco el aparato. Ya cuando crece, como en este caso la nevera, mire,
La nevera dice que es de 575 vatios. La otra en el listado que veíamos decía que era de 400, porque son, ¿qué? Consumos promedios. La lavadora 375 vatios, un secador 825, en la otra teníamos 1200, una plancha 1200 aquí, en la otra teníamos 1000, ¿sí? Entonces son consumos promedios, pero para el ejercicio académico nos cae de perlas. ¿De acuerdo? Claro, profe, pero una cuestión, digamos, listo, uno coloca eso, pero ¿qué tal que en la casa hayan, digamos, en la sala 10, 12 aparatos, ¿no? Entonces es Sí. como, no es como muy lógico colocar 12 tomacorrientes en un espacio. No, porque Eso es es- que los tomacorrientes son dobles, ¿sí? claro, Los a eso es lo tomacorrientes que son voy, dobles. Ajá, por lo que digamos, tú colocas una nevera y sí. colocas la cafetera, ahí sería un solo tomacorriente doble, ¿cierto? Sí, pero el problema con la nevera y la cafetera es que ellos son aparatos que consumen por encima de 150. Entonces tienes que poner el aparato, ¿sí? Cuando es un aparato muy pequeño y está conectado en el toma de la nevera, entonces solo se coloca la nevera, Ya, ¿sí? Entonces lo que pasa es que usted mire la cocina y cuántos hay. Entonces la nevera no se puede desconectar para yo licuar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y de hecho, la mayoría digamos, de profesionales de la electrotecnia, pues coinciden con que generalmente cuando tú colocas la nevera conectada a un tomacorriente, no conectas nada más ahí, sino que siempre mantiene la nevera conectada y solo la nevera, no le conectas nada, ninguna otra cosa, ¿sí? A veces suele suceder que conectan algunas cosas como la mía. Yo tengo la nevera conectada y a ese mismo conecté el router del internet. Sí, pero el router consume 10, 12 vatios, o sea, es una cosa muy chiquita. Entonces no se tiene en cuenta el router, sino solamente el consumo de la nevera. ¿Me hago entender? sí, señor. Bueno, listo. Condiciones de entrega. Entonces, el jueves 11 de noviembre de 2021, hora máxima de entrega a las 8:40 de la mañana. Pues yo ahorita les acabé de decir que cambiáramos la hora. Pongámosle hora máxima de entrega 9:40. 9:40 de la mañana. Eso sí, necesito que o en mi correo o en físico, pues para los que están aquí lo necesito en físico. Pero por ejemplo, en el caso de Camila, pues antes de las 9:40 tiene que estar en mi correo su trabajo realizado. Profe, pues yo me voy a hacer con Lisette, entonces yo creo que ella se lo lleva. Ah, perfecto, listo. Perfecto, perfecto. Entonces ahí nos vemos a esa hora. Ahí revisamos el avance del trabajo, se hacen correcciones y ajustes a planos previos para que podamos iniciar con el diseño. Entonces aquí hay una rúbrica de evaluación en cuanto a planos, un 50%, las escalas solicitadas 20%, ubicación de aparatos completo en tamaño apropiado según las condiciones dadas por el docente 20%, plano modelado completo con nombre, espacio y acotado 10%, cuadro de cargas, entonces entrega digital, ¿sí? Entonces 20%, calidad de la información entregada en cuanto a precisión y cuidado en los cálculos, ubicación de aparatos y concordancia en el plano, 30%. Es importante que ustedes referencien de dónde sacaron esta información, por ejemplo, ¿sí? Saquen, ustedes esta tabla, la descargan y dicen de dónde la tomaron y lo escriben allí para que haya una referencia, porque usted, digamos, le entrega esto a un personaje para que haga, y usted de dónde sacó esos valores, ay, yo no me acuerdo, yo los bajé de internet, no, y usted tenga la opción de volver a consultar ese mismo espacio si lo requiere o lo necesita, ¿de acuerdo? Sí, profe, queda claro. Listo. ¿Mar tiene levantada la mano? Ah, no, profe, desde hace rato ya lo dejé. Ah, perfecto. Listo, muchachos, eso es. Entonces a sus correos, pues yo les voy a rebotar ya mismo este preliminar a alguno de ustedes, ¿sí? Para que entonces
ustedes lo compartan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces es avances para ese jueves. Señor. Les dejo para que trabajen, ojalá puedan trabajar ahorita, aprovechen el tiempo porque el tiempo es oro. Ojalá solo tuviéramos esto. Sí, es que ese es el tema. Ok. Ahí ya lo voy a subir. Si ustedes llegan a tener algún inconveniente con las fórmulas del cuadro de cargas, pues me avisan pero si ustedes miran el video, eso es rapidito que lo pueden cuadrar. Profe, Sí, señor. una preguntita. Sí, claro. ¿Será que hay la posibilidad que el trabajo nos lo deje entregar un poquito más tardecito? Es que de verdad es que tengo bastante camello. Ah, pues eso está Pues bien, quiere decir tenemos, que hay plata. pues Pone digamos a que trabajar a su compañero. Pone a no, pues trabajar a su no, compañero. pues o sea, de pronto que nos deje aunque sea un poquito más tardecito de hacer la entrega. Pues, Profe, Sí, una preguntita también. claro. O sea, listo, hacemos el diseño de las lámparas y los, ¿qué? Los interruptores y los tomas. Debemos colocar lo que hicimos, pues, No van a asociado. alambrar, no vayan a alambrar. Solamente tomas, tomas corrientes, iluminación y ductos. ¿Sí? Ah, ok. No vayan a alambrar. Porque si hacemos correcciones, pues pierden todo el alambrado. Eso es perder tiempo. ¿De acuerdo? Enterada, profe. Profe, entonces solo tomo corrientes y lámparas. Toma corrientes, lámparas y ductos. Ah, sí. Ujú. Sí, señorita. Recuerden, si son bien pilosos, yo les recomiendo dos cosas. Lean atentamente la guía, siempre, o imprímanla y ténganla ahí para que sepan qué es lo que van a entregar. ¿Listo? Esa es la primera recomendación. Segundo, que dibujen de acuerdo a lo que dijimos en la clase que vimos presencial. ¿Sí? Que les dije cómo era que iban los dibujos de los tomas, de los interruptores, de las lámparas, de los ductos. Acuérdense, ¿sí? De cada una de esas cositas. ¿De acuerdo?
De acuerdo, profe. Listo, muchachos. Está en este momento allí en su correo. Hablamos. Que Dios los bendiga. Trabajenle ahorita. Tienen allí ustedes hora y media para que le puedan cacharrear y cualquier pregunta, pues me avisan. Muchas gracias, Guillermo. Buen resto de tarde. Igualmente, a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao. profe. A ustedes, chao. Hasta luego, profe. Chao, Nata.